Buen día, jóvenes. Bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje de tercero básico. El día de hoy vamos a ver el tema entrevista y exposición. En primer lugar, vamos a ver lo que es la exposición. Van a ir corriendo nuestras diapositivas. Dice, bueno, la exposición es una exposición de manera oral que se hace en voz alta ante un auditorio formado por una o varias personas. Tiene lugar en una situación en la que el público oye y ve al orador, es decir, que la persona habla, ¿verdad? De ahí la importancia que adquieren aspectos como la pronunciación y la entonación. Por una parte y los gestos por otra, el orador debe procurar por su pronunciación sea nítida y que también su entonación sea la adecuada ante los contenidos que se van a exponer. Y ante esto también debe de emplearse los gestos con mensura de manera que sirvan para recalcar o apoyar a lo que se está diciendo. Siguiente dice, para realizar una exposición, ¿qué pasos necesitamos? Está elegir el tema, planificar la exposición, investigar y estudiarla, también preparar material de apoyo. El desarrollo durante la exposición. Acá se dan instrucciones al público oyente y motivarlos. También se modula el tono de voz, se desarrolla el tema en forma lógica y ordenada. También se sintetiza el tema con conclusiones. Es muy importante dar recomendaciones. También al finalizar se puede aclarar dudas de los oyentes, es decir, del público que esté en ese momento. También usar material de apoyo como láminas, carteles, proyecciones, presentaciones en alguna computadora, ¿verdad? O también, bueno, y por último tenemos calcular el tiempo de la exposición. Eso es muy, muy importante. Tenemos lo que son las recomendaciones. Es muy importante no dar la espalda al público porque da una mala imagen o una mala impresión de nuestra parte y tampoco es para que bloqueemos nosotros la imagen de la pantalla, ¿verdad? Entonces, van dos recomendaciones en una. También no manipular objetos como la pluma ni mantener las manos fuera de la visión del público. También es muy importante beber agua, pero siempre de manera discreta, también para evitar problemas de voz y ser muy puntuales al empezar y también terminar con el tiempo establecido. Si ustedes dicen voy a exponer 5 minutos, respetar esos 5 minutos, porque detrás de nosotros probablemente venga alguien más. Está supervisar el buen funcionamiento del equipo a utilizar como computadores o proyector digital. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener para nuestra exposición. Dice acá que también tenemos que evitar las muletillas. Muchas veces nosotros tendemos a decir i o porque a cualquiera de nosotros nos ha pasado. Y también nosotros tenemos que articular muy bien las palabras. También no sobrecargar la presentación solo con conceptos. Es decir, que así como está esta diapositiva, no tiene muchas cosas, pero sin embargo eh, podemos decir o agregar algunas cosas que no están dentro de ellas, ¿verdad? También buscar diferentes recursos para manejar el hilo conductor y la atención del público. Recursos como hacer un juego o tener diversos tipos de láminas, hacer alguna actividad donde las personas no se sientan muy, muy aburridas o que se distraigan con algo muy fácil, sino que nosotros tenemos que tener algo que capte la atención. También ensayar la presentación tantas veces como sea necesario. Porque uno, aunque diga, es que yo puedo pasar a decir la exposición, voy a leer las diapositivas o voy a decir esto, a uno en el momento se le olvida más de algo. Entonces es muy recomendable poder ensayarla cuantas veces sea necesario para evitar eso. También buscar la creatividad y la espontaneidad. Es muy importante eso
Como les digo, uno de expositor tiene que buscar ejemplos o relacionar el tema con algo que le haya pasado a uno, entre otras situaciones, ¿verdad? Vamos a hablar ahora acerca de la entrevista. ¿Qué es la entrevista? A ver, dice, es una técnica de exposición que puede ser oral o escrita. Sirve para recoger información acerca de un personaje o suceso. Es una conversación en la que una persona hace una serie de preguntas a otra con el fin de dar a conocer al público los pensamientos y obras de estas últimas. Es decir, de las personas, ¿verdad? Aquí está la imagen como de una entrevista. En nuestra siguiente diapositiva dice lo siguiente. Las entrevistas de la radio y la televisión se muestran tal y como se han realizado. En las de televisión se ven los gestos y ademanes de los que participan en ella. Las entrevistas aparecen en las revistas y los periódicos. Se tienen que modificar algunas cosas coloquiales del lenguaje y hacer alusión a gestos y actitudes del entrevistado. Como vemos en la radio y en la televisión, nosotros podemos ver tal cual es la persona, porque podemos ver las expresiones que utiliza, si está teniendo movimientos de sus manos, o se para, si se sorprende que haga el gesto de sorprendido, entre otras cosas, ¿verdad? En cambio, cuando son en revistas y en periódicos, nos toca que imaginarlo. O lo que ellos hacen también es como modificar algunas cosas, porque de repente uno hablando dice algo mal y entonces ellos ya lo componen o le agregan otra palabra que pueda relacionarse. Existen tipos de entrevista. Para eso vamos a continuar. Está la primera entrevista, que es la estructurada. La estructurada dice, el entrevistador realiza su labor basándose en una guía de preguntas específicas y se limita exclusivamente al contenido de la misma. Es decir, que si una persona está entrevistando a alguien más y pero con previo tiempo o anticipación le entregaron una guía de preguntas. Entonces, él lo que va a hacer es limitarse a solo hacer esas preguntas, más no va a venir y va a meter alguna pregunta o decir es que a mí me parecería preguntarle bien esto. No, él se tiene que regir a esa guía. Está la semiestructurada, que habla acerca de igual de realizar preguntas, pero acá también se tiene una guía de temas y al entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. Aquí es lo contrario de la estructurada. Dice, se caracterizan por recoger opiniones y exigir una profunda reflexión de parte de los entrevistados. Y por último tenemos la que es no estructurada o abierta. ¿Por qué se le llama así? Dice, se fundamentan en una guía general con temas no específicos. El entrevistador tiene toda la flexibilidad para orientarlas. También se caracteriza por lanzar preguntas que suelen dar lugar a respuestas amplias, ya que el entrevistado puede expresarse libremente acerca del tema. Entonces acá el entrevistador, como pudimos ver, acá él también tiene una guía de temas, pero no son específicos, es decir, que ellos van a meter esa posibilidad de hacer preguntas de las cuales ellos consideran también buenas para su tema o al. Continuando, como vimos en esta que es la no estructurada o la libre, por último, agregando, ya dice, ya que el entrevistado puede expresarse libremente acerca del tema. Y es cierto que la persona que está siendo entrevistada puede agregar, puede quitar lo que sea en cuanto a sus preguntas, pero también existe esa libertad, ¿verdad? Entonces,
Esos son los tres tipos. ¿Y alguna vez los han entrevistado a ustedes y de qué manera o les ha tocado que ser entrevistados con algún tipo de estas? Pues eh, se pueden responder a ustedes mismos qué tipo de entrevista les realizaron a ustedes. Vamos a continuar con el tema. La exposición oral es un tipo de presentación hablada donde una o más personas dan a conocer a un público de oyentes un tema determinado. Se trata de una práctica común para los estudiantes durante su formación. Sin embargo, para algunos, el hecho de hablar ante un público puede ser motivo de estrés y preocupación. Para evitar estos problemas, se debe tener presente que una exposición oral requiere de la misma calidad de preparación que cualquier otra tarea académica. Por esta razón, una característica común en todas las exposiciones orales es la necesidad de prepararse cuidadosamente y con anticipación. Es importante destacar que, aunque las exposiciones orales se usan principalmente en los colegios y universidades, estas también son una herramienta indispensable en el ámbito laboral. Por ejemplo, una persona puede realizar una exposición con el objetivo de vender un producto o de convencer a una audiencia para que actúe de una determinada manera. Es por esto que se nos enseña desde muy jóvenes a realizar exposiciones. En este video te explicaremos las características, estructura, elementos y técnicas de la exposición oral. Si quieres aprender más, puedes aprender en el enlace de la descripción. Características de la exposición oral. Tiene un propósito claro. Una exposición oral se puede llevar a cabo frente a los miembros de una organización empresarial o gubernamental, o bien en un salón de clases. En todo caso, es necesario que su propósito esté claramente definido. El objetivo de una presentación oral puede ser explicar un proceso, defender un punto de vista, contrastar opiniones, relatar eventos históricos, entre otros. Se adapta a la audiencia. Una exposición debe estar preparada específicamente para el público al cual está dirigida, para lograr así que la información llegue a la audiencia de forma eficiente. Hay que identificar claramente a los interlocutores. Ayuda mucho saber cuáles son sus antecedentes y qué nivel de conocimiento poseen sobre el material que se está presentando. Además, es importante conocer qué esperan obtener de la presentación. Evita detalles innecesarios. En las presentaciones de calidad se cumple la frase "menos es más". Es un error común por parte de los presentadores tratar de decir demasiado. Como resultado, el mensaje principal puede perderse. Es preferible una presentación clara y concisa, que sea provocativa y conduzca a un diálogo durante la sesión de preguntas y respuestas. Utiliza soportes visuales bien diseñados. Otra de las características de la exposición oral guarda relación con las ayudas visuales. Los soportes visuales con errores de ortografía y mal diseñados pueden dañar la credibilidad del orador. Aunque el discurso sea excelente, el expositor será percibido como poco profesional si las ayudas visuales están mal ejecutadas. Entonces, además de contener información importante, este material debe ser claro, limpio, organizado y lo suficientemente grande como para que el público pueda verlo e interpretarlo correctamente. Tiempo limitado. Esta es una de las características más importantes de la exposición oral. Cuando no se termina una presentación a tiempo, se puede perder la credibilidad. También se corre el riesgo de ofender al público. De igual modo, hay menos oportunidades de hacer una conclusión fuerte porque los asistentes no están escuchando o ya se han marchado. Elementos de apoyo para las exposiciones orales. Los elementos de apoyo en las exposiciones orales son aquellos recursos físicos que facilitan la comunicación entre el exponente y los oyentes. La elección del elemento adecuado depende de una serie de factores tales como la disponibilidad del material, las características físicas del lugar donde se hará la exposición, el tamaño del grupo al que se le hablará
el tiempo disponible para su preparación y el conocimiento que se tenga del manejo del recurso. Teniendo esto en cuenta, los elementos de apoyo más comunes son los siguientes. El pizarrón. El pizarrón o pizarra es un medio de apoyo que no necesita de elementos técnicos, por el contrario a las diapositivas que requieren de una computadora. En los pizarrones se pueden escribir frases o conceptos sobre el tema que se expone. Igualmente se dibujan gráficas o esquemas para facilitar la comprensión del tema. La diapositiva. Las diapositivas son elementos creados con un programa de computación donde se pueden colocar textos, imágenes, gráficos y figuras. Las diapositivas se presentan en serie según el desarrollo del tema. Los videos. Estos sistemas de reproducción de imágenes y sonidos son muy utilizados en las exposiciones orales. Con ellos se logra introducir, resumir o ilustrar de forma muy eficaz el contenido del tema tratado. El guión. El guión consiste en una serie de notas en la que se detallan de forma ordenada los puntos fundamentales que se van a ir desarrollando en la exposición oral. Por estos motivos, el guión es de gran ayuda para que el expositor adquiera confianza. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el guión es solo un apoyo y no debe ser leído literalmente durante el transcurso de la exposición. Estructura de una exposición oral. Por lo general, las presentaciones orales siguen la siguiente estructura. El título. El título constituye la primera orientación sobre el tema que será tratado. Es decir, el título debe comunicar de qué se hablará en la exposición y el objetivo que se persigue. Un ejemplo de título para una presentación oral podría ser Características y contextos de vida de la población estudiantil en América Latina entre los años 2018 y 2021. La introducción. En la introducción se revela el tema que se tratará, su importancia y alcances. De igual forma, en esta parte se expresan los objetivos que se pretenden cumplir en la presentación. El cuerpo de la exposición oral. Se trata del desarrollo del tema, el cual debe ordenarse en diferentes puntos. Sin embargo, el expositor debe cuidar que dicho desarrollo no resulte tedioso, para lo que se recomienda recurrir a ejemplos, analogías, historias, dibujos, gráficas o imágenes. El cierre de la exposición. En el cierre o final de la exposición oral se realiza un resumen de los puntos más importantes que se expusieron. Con esto, el expositor busca fijar en su audiencia los conceptos expuestos. Tipos de exposiciones orales. Las exposiciones orales, por lo general, se clasifican en dos grupos, las individuales y las colectivas. De acuerdo con esta clasificación, se puede establecer diferentes tipos de exposición. Exposiciones individuales. En estas exposiciones interviene un solo expositor. Las estructuras de exposición más usadas en este caso son las siguientes. La charla, cuyas principales características son la informalidad y la posibilidad de que el público interrumpa para hacer preguntas. La conferencia, que se define por su formalidad. En este caso, los oyentes realizan las preguntas o intervienen al final de la exposición. El discurso. Esta es una presentación contundente que tiene la característica de ser formal y por lo general no utiliza elementos de apoyo. Exposiciones colectivas. Estas presentaciones orales son realizadas por varias personas, entre las que se distribuye la elaboración de la exposición. Los exponentes acuerdan cuáles serán las partes de la exposición que abordará cada uno, la duración y el orden de las intervenciones. Algunos tipos de presentaciones colectivas son la mesa redonda. En este tipo de exposición, los presentadores proponen distintos puntos de vista sobre el tema planteado. El simposio. En este tipo de exposición, los participantes son expertos en los distintos aspectos del tema que se presentará. Es decir, se trata de un grupo de personas que manejan un tópico propio de su especialidad o profesión. Técnicas de exposición oral.
A continuación se muestran algunas técnicas o pasos que muestran cómo preparar una exposición, así como también de qué manera desarrollarla y finalizarla correctamente. Técnicas para preparar la exposición oral. 1. Se inicia definiendo el tema y los objetivos que se quieren cumplir. 2. El expositor debe investigar y leer sobre el tópico. Esta investigación facilitará la selección de los distintos aspectos del tema que serán expuestos. 3. Se recomienda que el expositor conozca previamente las características de la audiencia, por ejemplo, la edad y el nivel de conocimiento que tienen sobre el tema. 4. Con anticipación, el expositor debe precisar los materiales de apoyo que utilizará. Por ejemplo, si se empleará un pizarrón, diapositivas o elementos audiovisuales. 5. Es de mucha ayuda realizar un esquema donde se establezca la forma en la que se desarrollará el cuerpo de la exposición. 6. Finalmente, se debe practicar y estudiar la exposición para lograr dominarla y exponerla de forma fluida. Técnicas para iniciar y desarrollar la exposición oral. 1. Toda exposición oral se inicia con la presentación del expositor, su nombre, afiliación o lugar donde estudia. 2. Luego, se presenta el título de la exposición y se establece un punto de inicio el cual debe estar relacionado con el tema. Por ejemplo, si el tema de la exposición es la desnutrición infantil, se podría iniciar diciendo: ¿conocen ustedes el número de niños desnutridos en el mundo? 3. Posteriormente, se desarrolla la presentación según fue planificada. Técnicas para finalizar la exposición oral. 1. Para finalizar la exposición se realiza un resumen de los puntos más importantes que fueron tratados. 2. Tras el resumen, se recomienda expresar una idea que englobe el fin último de la presentación. Por ejemplo, debemos impulsar la ejecución de medidas de prevención que permitan disminuir los índices de desnutrición infantil en el mundo. Vamos a visualizar videos sobre la exposición y la entrevista. Para ello tenemos que poner atención porque cada uno de ellos habla de la importancia del concepto, entre otras cosas, y así ustedes puedan seguir adquiriendo su conocimiento. Aprendiendo con Dan. ¡Ey! ¿Qué onda? Hoy hablaremos sobre la entrevista y sus características. Veamos de qué se trata. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas para obtener información, en donde se utilizan preguntas para abordar el tema a tratar. En una entrevista siempre habrá dos actores, una persona llamada entrevistador y otra llamada entrevistado. El entrevistador es la persona que realiza las preguntas, genera un ambiente de confianza y por lo general lleva un formulario de preguntas para poder guiar el tema. Por otro lado, el entrevistado es la persona que se encarga de contestar las preguntas, sabe o tiene conocimientos previos de lo que se va a hablar y por lo general debe contestar de manera clara y completa para generar una buena información. Existen diferentes tipos de entrevista. Aquí te dejo algunos ejemplos. Tenemos la entrevista laboral, que se utiliza para contratar a un empleado. La entrevista clínica, en donde un paciente es entrevistado. También tenemos la entrevista de medición o de encuesta, que se utiliza para recabar o medir datos. Y la entrevista periodística, la cual cubre un hecho o suceso.
Una entrevista puede estructurarse según el tipo de pregunta que la contenga. Por ejemplo, preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. Las preguntas abiertas son aquellas que generan una respuesta amplia, ayudan a conocer con profundidad el tema y por lo general el entrevistado puede dar una opinión del tema. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que generan una respuesta concreta del tipo sí o no. Por lo general no se puede dar alguna opinión del tema. Finalmente, las encuestas que llevan preguntas mixtas son aquellas que están compuestas por preguntas abiertas y cerradas. Recuerda que una entrevista se establece en un tiempo y lugar determinado y se aborda un tema desarrollado en preguntas. Espero te haya servido la información. Si te gustó el video, comparte y dale like. Yo soy Dan y nos vemos en otro video. Como vimos en el primer video habla acerca de la exposición. Ahí habla de cada una de algunas cosas que probablemente no habíamos visto durante nuestras diapositivas. Y después en el siguiente video vimos que también habla acerca de la entrevista. Y estos videos nos ayudan a nosotros también para recordar algunas cosas y para ver en qué hemos podido estar, en qué coincidimos con nuestra presentación. Ahora les tengo en pantalla lo que es una infografía y se las voy a ir agrandando. Esta es de la entrevista de la exposición. Como se pueden dar cuenta, se divide en dos lados. Lo voy a ir agrandando. Dice la entrevista de la exposición. Está la entrevista, está el concepto, qué pasos se necesitan para poder elaborarlo cada uno, qué tipos tienen, asimismo las fuentes de donde se sacó la información. Entonces, lo único que hace falta acá colocar son los datos personales. Entonces, ustedes deben de organizar muy bien esa infografía, deben ser muy creativos al hacer, porque también tiene punteos y ahorita vamos a ver cómo podemos sacar el punteo completo. Como se pueden dar cuenta, tenemos el instrumento evaluador para la infografía. La infografía va a valer 5 puntos. Ahí donde dice nombre, ustedes van a colocar su nombre. Yo voy a llenar esa ficha que dice, está el tema, están los criterios. En los criterios dice, establece un título para su infografía relacionada con el tema de la misma. Como se dieron cuenta, en la anterior decía decía exposición y entrevista en cada lado, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí estamos estableciendo un título. También dice, la información que presenta es clara y aquí vamos a evaluar con un sí o un no. Después dice, las imágenes corresponden con el contenido de la infografía, porque una infografía lleva imágenes. Es por eso que se le llama infografía, porque info de información y grafía de imágenes. Siguiente, dice, las letras de los títulos y subtítulos son de otro color o más grandes. Aquí puede ser que ustedes, los títulos se vean pequeñitos y el contenido muy grande, pues no va a tener una gran relación. Entonces, ustedes tienen que tener muy bien esas medidas. Después, por último, fuentes consultadas, porque es muy importante saber de dónde ustedes sacaron o de dónde tomaron la información. También hay observaciones en caso de que ustedes las tengan. Luego de presentarles lo que fue el instrumento evaluador de
y el trabajo que tienen para casa, vamos a elaborar una prueba que es acerca de estos dos temas. Va a tener un valor de 10 puntos. Dice, subraya la opción correcta. Valor 2 puntos cada uno. Total 4 puntos. La pregunta dice que es una entrevista y ustedes deberán de subrayar la correcta. Continuamos, dice, para la exposición se utiliza material de apoyo, láminas, carteles, proyecciones, presentaciones en computadora, verdadero o falso. Nos pasamos a una siguiente serie que dice instrucciones. Relaciona ambas columnas mediante una línea, valor 2 puntos cada una, total 6 puntos. Y acá les damos lo que son varias palabras y les van a sobrar 2 palabras. Acá ustedes tienen que saber qué es lo que se coloca. Pero esta hoja donde tenemos lo que es la prueba es un molde de lo que a ustedes les va a tocar que realizar una vez ya hayamos terminado de ver este tema. Y de esta forma podemos visualizar y terminar el tema el día de hoy. Los espero en la siguiente clase y que podamos estar estudiando cada uno de los temas que hemos estado viendo, ya que han sido varios los temas y algunos tienden a relacionarse o tienen alguna similitud entre cada una de ellas. Los invito a que se puedan unir a la siguiente clase y que ustedes puedan seguir aprendiendo junto conmigo. Pasen un feliz día y nos vemos en la próxima.